Se le puede practicar retención en la fuente por procedimiento 1 a un cobrador de honorarios que contrató 3 personas por un término inferior a 90 días. Pues no, miren, con los cambios que introdujo esta ley 1943 de diciembre del 2018, ¿qué sucede? Sigue vigente el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario. Lo voy a mostrar acá con el archivo que les destaqué hace un momento, ¿cierto? El archivo que pueden descargar en el portal como comparativo de las normas afectadas con la ley 1943 del 2018, ahí descargan este archivo y lo que se cambió el artículo 383 fue la tabla que se maneja dentro de ese artículo, ahí está lo que sucedió con la tabla, pero sigue vigente el parágrafo 2, y el parágrafo 2 entonces nos dice lo siguiente, el parágrafo 2 no fue modificado, dice: la retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos a bonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales obtenidos por las personas que informen que no han contratado o vinculado a 2 o más trabajadores asociados a la actividad. Entonces, ya lo de tenerlos vinculados por más de 90 días, eso lo contemplaba ahora el artículo 339 y 340 del Estatuto Tributario, ¿cierto? 340 y 341, perdón. Y esos 2 artículos fueron derogados con la ley 1943 del 2018. Los artículos 340 y 341 eran los que decían que la persona natural que cobra honorarios cuando tuviera 2 o más personas contratadas por periodos de 90 días o más, entonces ese honorario no era una renta de trabajo, sino que se iba a la cédula de rentas no laborales. Eso lo eliminaron porque la reforma tributaria también eliminó esa cédula de rentas no laborales. Ahora solamente quedó algo que se llama la cédula general y la cédula de dividendos. Entonces, como eliminaron el 340 y el 341, que era el que hacía referencia a lo de vincular los trabajadores por más de 90 días continuos o discontinuos dentro del año fiscal, y solo nos quedó vigente ese parágrafo 2 del artículo 383, que se puede interpretar que a partir del 2019, para practicarle retención en la fuente a los que cobran honorarios, lo único que hay que preguntar es: ¿vinculaste o no vinculaste a tu actividad? O vinculas, sí, porque apenas incluso está empezando el año. ¿Vinculas o no vinculas a tu actividad a 2 o más personas? Pero ya no nos importa si las vincula por más de 90 días o por menos de 90 días, ¿sí? Solamente que nos diga si vinculó 2 o más personas, ya no nos importa si por cuántos días. Esa persona, cuando sí vincule 2 o más personas, la retención no se le hace con la tabla del 383, sino con las tarifas tradicionales. Y cuando nos diga que no tiene vinculadas a 2 o más personas, ¿sí? Ahí tampoco nos tiene que importar si, por ejemplo, tiene vinculada una sola. Esa una sola que tenga vinculada no nos tiene que importar si la tiene vinculada por menos de 90 días o por más de 90 días, ¿listo? Entonces, nos tiene que importar solamente la cantidad de personas que diga tener vinculadas, pero ya no nos tiene que importar entonces la cantidad de días por las cuales las llegue a tener vinculadas, solamente es la cantidad de personas, porque para eso eliminaron ese artículo 340 y 341, que era el que hablaba de la cantidad de días.